Han sido 2 días de reflexión en torno al racismo y la xenofobia que experimentan trabajadores inmigrantes en Chile. Han participado investigadores y estudiantes de diversas instituciones que nos han enriquecido con resultados de diversos estudios, con propuestas y con preguntas sobre la vida de los inmigrantes en Chile. Nos importa especialmente agradecer a todos y todas las trabajadoras dominicanas, ecuatorianas, cubanas, haitianas y colombianas que participaron de este estudio. Sin sus testimonios, muchas veces dolorosos, habría sido imposible trabajar y estar hoy reunidos. Para finalizar el Seminario Nacional Racismo en Chile, la piel como marca de la inmigración, nos complace dejar con ustedes a la profesora María Emilia Tillú, investigadora responsable del proyecto que da vida a este seminario y que moderará la mesa de cierre titulada Inmigración en Chile, Inclusiones y Derechos en Disputa. Por favor, profesora. Muy buenas tardes. Han sido 2 días intensos. Podríamos decir que falta algo importante todavía, no quiero decir lo mejor. Pero hemos estado efectivamente reunidos, yo diría, con un cierto calor y una buena dosis de ternura que no se acostumbran en estos lugares solemnes. Estamos muy contentos y contentas de estar en este Salón de Honor de la Universidad de Chile, porque es en este lugar, en esta universidad, que queremos instalar, ojalá, un observatorio sobre este tema y sobre todo iniciar una campaña contra el racismo en nuestro país. Por supuesto que a partir de ahora todos y todas estarán invitados a proyectar sus intereses, a participar, a sugerir y sobre todo a trabajar. Decía hace unos momentos que son 400 los muertos en ese naufragio de personas que intentaban llegar a Italia. Muchos niños y muchas niñas, estos sí, inmigrantes. Es imposible que nos mantengamos indiferentes frente a esta barbarie y frente a este aniquilamiento de personas de nuestro mundo. En esta mesa intentaremos reflexionar con 4 invitados a los que invito a la mesa: a la señora Lorena Frías Monleón, a Fabiola Morales Ortiz, adelante, Patricia. Bueno, en reemplazo de Lorena Frías, que no pudo asistir, viene Patricia Proboste. Por lo tanto, espero que de todas maneras lo que hagamos vaya en el mismo sentido. Muchas gracias, Patricia. A don Rodrigo Sandoval Ducuán y a don Claudio Lagos Gutiérrez. Pero la encuesta la Lorena a última hora, ¿cómo la podemos hacer? Hola, Rodrigo. Mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Solo por efectos de mi virilidad. Lorena, Disculpa. No, sí. Ahí sí. Ahí sí. en realidad no importa mucho esto de la virilidad acá. Por eso lo digo como una ironía. Perfecto. Fue una ironía solo. Muy bien. Bueno, tendremos muchas cosas interesantes que decir, proponer. Agradezco muchísimo a quienes han venido. Me imagino que todos están tremendamente ocupados. Un agradecimiento especial a Claudio, que viene del LOA y que de manera tan generosa está aquí con nosotros. Y también al reemplazo de Patricia Proboste, que me imagino que a última hora se encontró con esta sorpresa, pero eso es muy bueno, porque a veces eso nos implica también inventar. Y el inventar a última hora puede ser una muy buena cosa, de no pensarla tanto, ¿no? Para efectos de esta última mesa, que tengo el agrado y el honor de moderar, la mesa más larga del día, cada uno de los expositores tendrá rigurosamente 20 minutos. Es decir, intentaremos no pasarnos de eso, porque
lo importante son las preguntas de nuestros amigos, amigas que están aquí presentes y que nuestros estudiantes y nuestros amigos tienen unas preguntas para entregar en un papelito para que se escriban y luego nosotros podamos responder del mejor modo. Entonces, por el orden que teníamos planteado, y me va a disculpar Patricia, vamos a comenzar con Patricia Proboste. No puedo entregar tus 5 líneas de historia pequeña, de currículum, por lo tanto te dejo presentarte a ti misma brevemente, por lo menos saber a qué te dedicas, dónde estás y desde cuándo. Muchas gracias, María Emilia. Bueno, yo soy Patricia Proboste, soy socióloga, soy investigadora de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, lo primero que necesito hacer es entregarles unas disculpas y un saludo afectuoso por parte de nuestra directora Lorena Fríes, que por razones de público conocimiento, yo creo que ustedes han sabido lo que está pasando en estos últimos días en cuanto a acusaciones hacia la institución por cumplir con su labor de informar las vulneraciones a los derechos humanos que ocurren en Chile. Y esa ha causado una agenda espontánea, muy nutrida, y por esa razón Lorena, a pesar de que estaba preparada para venir ahora, no pudo llegar y me pidió no que transmita mis impresiones sobre el tema, sino que lea una ponencia que ella tenía preparada, si ustedes me permiten, es lo que voy a hacer. Advirtiendo que este ha sido un tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde su origen, es una gran preocupación. Bueno, agradezco, en nombre de todo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la oportunidad que se nos ofrece de participar en este seminario. Saludo la iniciativa impulsada por la profesora María Emilia Tillú y por Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, por abordar y estimular en el marco de la extensión e investigación académica el debate sobre el racismo presente en la sociedad chilena con motivo de los movimientos migratorios que el país experimenta y en base a ello formular recomendaciones de políticas públicas. Voy a plantear las reflexiones que ha hecho el Instituto, los estudios y opiniones que ha mostrado. Ustedes disculparán si van a aparecer cosas que ya vieron en sesiones anteriores, pero vamos a hacer. El tema planteado tiene plena vigencia, puesto que en las últimas 2 décadas el país ha experimentado un incremento sostenido del flujo de migraciones proveniente principalmente de países de América Latina y el Caribe. Son, de acuerdo a CACEN 2013, 354.581 personas migrantes, las que habitan el territorio nacional, concentradas en las regiones metropolitanas de Antofagasta, de Valparaíso y Tarapacá, provenientes principalmente del Perú 1/3, Argentina un 15% y Colombia 13,8%. El 55% de esta población está integrada por mujeres. La importancia de un debate de estas características no solo se justifica por la densidad de la población involucrada y el impacto que ello pudiera tener en el diseño de las políticas públicas, sino además en los estereotipos, prejuicios, temores que genera en una población como la chilena, que se empeña, a pesar de su mestizaje, de su raíz pluricultural y de sus antecedentes de morenidad, en esconder e invisibilizar su diversidad y fomentar un acendrado monoculturalismo. No cabe duda que en las conductas discriminatorias subyace la intolerancia, fundada en la ignorancia y el desconocimiento respecto de lo diverso. En estas prácticas se esconde una institucionalidad pública y una sociedad que no es capaz de concebirse en la diversidad y, por lo tanto, desconoce o niega la diferencia y niega su pluralidad identitaria. Dichos estereotipos finalmente generan conductas lesivas al ejercicio y goce de los derechos que están en la base de la dignidad de las personas. En agosto de 2014, el exintendente de la región de Antofagasta, Waldo Mora, culpó a inmigrantes colombianos por el aumento de las enfermedades de transmisión sexual en la región. El año anterior había acusado a las mismas inmigrantes de ser responsables de, comillas, romper parejas. La autoridad política, en sus comentarios, expresaba un tipo estructural
de discriminación, caracterizada por el género, la condición de migrante y la morenidad. Un paréntesis a lo personal, escuché comentarios en Antofagasta donde decían, pero si nosotros aquí con los bolivianos y los peruanos no hemos tenido nunca problema, pero es que las colombianas tienen unos cuerpos, o sea que es culpa de ella. Entonces, se trata de patrones socioculturales que inferiorizan a las mujeres y que permiten reproducir los estereotipos de género, de raza y nacionalidad. Para el INDH, la discriminación basada en la circunstancia de ser migrante ha sido un tema relevante en su agenda. Desde su instalación en julio de 2010, ha formado parte de los temas analizados en los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Ha sido objeto de investigación en misiones de observación. Hemos reportado a los órganos de control de tratados a través de informes complementarios y en los casos en los que se ha tomado conocimiento de hechos que revisten caracteres de delito, como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, hemos interpuesto acciones judiciales destinadas a determinar las responsabilidades criminales de quienes aparezcan en calidad de autores, cómplices o encubridores de tales delitos. Todas estas acciones del Instituto y productos ustedes lo pueden encontrar en el sitio web del Instituto, en la biblioteca digital. Como INDH hemos sostenido que la lucha contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia ha desempeñado un rol fundamental en la extensión de las fronteras de protección de los derechos humanos. La prohibición de discriminación por razones de raza, etnia y nacionalidad han sido gravitantes en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, constituyendo su prohibición un principio que recorre toda la normativa internacional de derechos humanos encarnada en la cláusula de igualdad y no discriminación. Se trata de un principio que pertenece al dominio del ius cogens, como dicen los abogados, por constituir una norma imperativa de derecho. Ello no es casual, responde a que las expresiones extremas de intolerancia, como racismo, xenofobia y otras, han devenido en lesiones sistemáticas a la dignidad humana, como los crímenes de odio, el genocidio, el apartheid y la esclavitud, los que han impactado la conciencia de la comunidad internacional. El sustrato común a todas estas formas de vejaciones y crímenes ha sido la negación de la condición de sujeto o sujeta, titular de derechos individuales y colectivos de otras y de otros que por su color de piel, su etnia, su nacionalidad o por cualquier otra condición son diversos o diversas a la sociedad mayoritaria y en base a esa diferencia se les ha conculcado, privado o lesionado sus derechos fundamentales. Ante la magnitud de los crímenes, de los horrores padecidos y de las expresiones de odio fundadas en la xenofobia y la raza, la comunidad internacional se movilizó con el objeto de dotarse de instrumentos que contribuyeran a prohibir, erradicar y sancionar dichas conductas. Dentro de esta normativa se puede destacar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 1971. La Convención constituye el primer instrumento de carácter vinculante que ofreció una definición de discriminación racial señalando que es, comillas, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Junto a este instrumento hay un sólido cuerpo normativo asentado en la protección del y la migrante y en la nacionalidad como categoría sospechosa de discriminación. Así, hoy se cuenta con la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven, de 1985, la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, de 1990, el Convenio de la ONU de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967. Se agregan a estos instrumentos los protocolos sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ambos de 2002.
Cabe señalar que todos los instrumentos referidos han sido ratificados y se encuentran vigentes en el Estado de Chile, constituyendo fuente directa de obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos ahí consagrados. En específico, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares establece que, comillas, los Estados partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por todos los motivos que ya dijimos. La Convención reconoce un amplio catálogo de derechos, con independencia de la condición migratoria de las personas, entre los que se incluyen libertad de tránsito, derecho a la vida, no ser objeto de torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, no ser objeto de esclavitud, servidumbre ni trabajos forzosos, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad y seguridad personal y protección efectiva del Estado, acceso a la justicia, a la educación, trabajo y derechos laborales, seguridad social, salud, entre otros. La situación de vulnerabilidad de la población migrante y en especial de la población afrodescendiente, que, sin ser migrante, se expresa en diversos ámbitos, por cierto, en el establecimiento de diferencias en el acceso a los recursos públicos administrados por el Estado y en las expresiones más graves de violencia, trato vejatorio, en los crímenes de odio y en las formas modernas de esclavitud, como lo son la explotación y la trata de personas. En la perspectiva de superar el legado de discriminación estructural que padecen las personas por su condición de migrantes, por su origen nacional o por su raza, es que se ha promovido desde el derecho internacional de los derechos humanos la necesidad de adoptar políticas y medidas especiales en relación con este grupo de población. Se aspira, mediante la implementación de estas acciones, corregir las desigualdades históricas que soportan determinados sectores de la población. Con este propósito, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial incorpora el concepto de medidas especiales, también conocidas como medidas de acción afirmativa, sosteniendo que ellas, en caso alguno, pueden ser concebidas como un trato discriminatorio. Se trata de herramientas de política pública de carácter excepcional y temporal, mediante las cuales se otorga un tratamiento diferenciado a un grupo sistemáticamente desventajado con el fin de corregir desigualdades estructurales y coadyuvar a la superación de los obstáculos que les impiden el pleno goce de sus derechos humanos. ¿Cuánto me queda? ¿Sí? Nuestro ordenamiento hace un tímido reconocimiento a estas medidas en la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. El INDH ha formulado diversos llamados en orden a que los poderes públicos tengan en especial consideración las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran ciertos grupos con el fin de erradicarlas, entre otras a través de medidas de acción afirmativa dirigidas a grupos discriminados, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los niños, niñas y adolescentes, las personas migrantes y aquellas con orientación o identidad de género diversas, entre otras. Y el Instituto ha enfatizado muchas veces que en un grupo vulnerable dado se conjugan muchas veces todas estas categorías: niño, opción sexual, etnia, origen nacional, etcétera, género. Junto a estas medidas, se debe adecuar la legislación interna al estándar internacional de manera de dotarnos como país de una legislación migratoria respetuosa de las obligaciones que el Estado ha contraído en estas materias. Ello con plena participación de las organizaciones vinculadas a la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes. El Instituto ha sostenido igualmente la necesidad de impulsar campañas públicas que informen a la población migrante sobre sus derechos, incluido el acceso a las prestaciones sociales. Particular motivo de preocupación ha sido el llamado a que el Estado prevenga la vulneración de derechos de la población en condición de migración irregular. Se ha recomendado que se reconozca la nacionalidad chilena a las niñas y niños nacidos en Chile de padres y o madres extranjeros en situación migratoria irregular,
de acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y la propia legislación nacional. En el marco de la discusión del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, el INDH ha sostenido que la prohibición y sanción de la incitación al odio deviene de un principio fundante del derecho internacional de los derechos humanos, como lo es el igual goce y protección de los derechos sin discriminación, y se relaciona, a su vez, a modo de límite con el derecho a la libertad de expresión. Por lo mismo, resulta imprescindible agotar todas las instancias de sanción anteriores al uso de la herramienta penal, restringiendo la utilización de penas privativas de libertad a los casos en que esta manifestación o incitación efectivamente reúna las condiciones suficientes de gravedad para poner en riesgo efectivo la integridad física, psíquica o moral de las personas o grupos objetos de ataque. El Instituto considera como principio general que una sociedad democrática tiene el derecho y el deber de establecer y utilizar herramientas de prevención o sancionatorias de conductas contrarias a los derechos humanos, como lo es sin duda el discurso que incita al odio y la discriminación. Sin embargo, hay que tener presente que la lucha contra la discriminación requiere de un marco mucho más amplio de normas, políticas y programas, y en las que las sanciones penales deben ser un elemento de última ratio. En tal sentido, el Instituto llama a tener presente la necesidad de generar un marco coherente y armónico de normas para la lucha contra la discriminación, teniéndose en cuenta las sanciones ya existentes en el conjunto de normas generales y especiales a las que se ha hecho referencia durante esta presentación. Por último, permítame señalar que las expresiones de racismo no solo están referidas a la población migrante en tanto sujetos pasivos de actos de discriminación. En nuestro país hay una comunidad de descendientes de la diáspora africana nacidos en Chile que demandan reconocimiento y respeto a su identidad. Se trata, como señalamos en el informe anual del año recién pasado, de una población especialmente vulnerable como consecuencia del general desconocimiento de que han sido objeto históricamente. El INDH ha constatado actos racistas dirigidos a esta población, señalando que actos de esta naturaleza deben interpelar a la institucionalidad pública y a la sociedad en su conjunto a los fines de garantizar la dignidad de todos y todas, asumiendo en plenitud nuestra diversidad cultural e identitaria. En este marco hemos llamado a que los órganos colegisladores reactiven el debate parlamentario en torno al reconocimiento de las personas afrodescendientes. Y en términos más generales diría yo, ya que estamos en la Casa de Bello, que el Instituto también ha insistido mucho en el papel de la universidad como institución en la erradicación de las discriminaciones a través de sus acciones de extensión, de la formación y de la investigación. Y este es un campo donde hay mucho para decir y mucho para conocer. Así que felicitaciones otra vez y muchas gracias. No nos cabe duda que las intenciones del Instituto de Derechos Humanos son las mejores. Sin embargo, hay un problema entre el derecho y lo humano que sigue latiendo acá. Ese paquete de leyes maravillosas que estarían protegiendo esos derechos no los protegen. Por lo tanto, en esta mesa, que es una mesa polémica, porque aquí tenemos que reflexionar de ese modo, desgraciadamente este paquete de derechos humanos me parece que están construidas bajo la égida de la humanización liberal y no la humanización social, puesto que la incitación al odio de la que Patricia habla, que efectivamente es un problema muy grave, parece chocar como un muro de hierro con todos estos derechos. Vamos a ver qué nos dice al respecto Fabiola Morales, guatemalteca, cientista política, máster en políticas públicas de la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversos temas, entre estos análisis de presupuestos públicos con enfoque de género y condiciones sociales de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como población privada de libertad y migrantes, integrante del colectivo Justicia para Guatemala y representante en este momento del MAM, Movimiento de Acción Migrante. Fabiola, tienes la palabra, 20 minutos. Gracias. Yo le voy a avisar. No se preocupe, son
Tiene 20 minutos, no sé. Ya. Yo le digo. Ahí está. Bueno, antes de empezar, en nombre del Movimiento Acción Migrante, queremos agradecer la posibilidad de estar en este día compartiendo en esta mesa y sobre todo lo más interesante, tener también la mirada desde los propios migrantes, la población que vive a diario todo lo que hemos oído en estos días. Entonces creo que agradecemos esta posibilidad y la posibilidad incluso que ustedes escuchen desde nuestra perspectiva diaria cómo vemos la situación de la población inmigrante. Entonces, básicamente, mi presentación se va a enfocar en 4 puntos específicos. Primero, una idea general de quién es el Movimiento Acción Migrante, quién lo conforma, a partir de nuestro quehacer, qué es lo que nosotros entendemos por inclusión, algunos antecedentes que nosotros hemos identificado de cómo es la actual situación de la población inmigrante en Chile, y por último, algunas propuestas muy concretas de cómo consideramos que realmente puede haber o fortalecerse verdaderos procesos de inclusión de la población inmigrante en Chile. Entonces, de forma muy general, bueno, el Movimiento Acción Migrante es una organización social sin fines de lucro, integrada por distintas organizaciones de la sociedad civil, de distintos países, y que cada organización tiene sus quehaceres muy específicos. Hay organizaciones que se dedican más desde temas culturales, temas de memoria y justicia, hasta otras organizaciones que ven más los temas de una economía solidaria. Como movimiento estamos enfocados en promover el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante y también fortalecer esos procesos de inclusión que actualmente creemos que no están verdaderamente consolidados en Chile. Un poco de, bueno, ¿qué entendemos por inclusión y a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? Nosotros lo vemos como en dos aspectos. Desde el área de lo simbólico, consideramos que la inclusión significa aceptar y reconocer que somos distintos, que a partir de nuestros orígenes, de nuestra cultura y de nuestra historia, tenemos particularidades que incluso enriquecen la diversidad que actualmente existe en Chile. Y además de reconocer esas desigualdades, esas diferencias, tenemos que aprender a convivir. ¿Cómo convivimos dentro de un mismo espacio geográfico con estas diferencias? En un segundo plano o aspecto, ahí está, lo definimos como a nivel de lo práctico o a nivel de lo concreto. Consideramos que la inclusión significa sobre todo ser iguales en derechos y trato ante la ley. Esto también se traduce a nivel de lo concreto en cómo a través de ese marco legislativo, ese marco normativo, se nos garantizan ciertas oportunidades que no lo vemos como la única condición para realmente estar incluidos en una sociedad, pero sí es un tema importante para poder estar en igual condición frente a la misma población chilena, pero a la vez poder optar y tener garantías o condiciones mínimas que nos permitan tener una vida digna. Dentro de la generación de oportunidades consideramos que un elemento fundamental es la posibilidad de tener una participación activa. Y esto lo vemos en 2 niveles, no solo en la necesidad que las mismas organizaciones de migrantes tengamos una participación activa frente a nuestra problemática diaria, sino también cómo este marco normativo y cómo la sociedad genera esos espacios y nos permite involucrarnos en esos espacios, sobre todo en aquellos espacios de toma de decisiones, en aquellos espacios vinculantes en donde sabemos que la opinión y la visión del propio inmigrante es fundamental para identificar posibles soluciones de problemáticas que hemos identificado. Bueno, y en ese camino de ese tipo ideal de la inclusión, consideramos que existen ciertos riesgos o ciertos problemas que no solo se dan a nivel de país como Chile, sino que creo que a nivel mundial, que dificultan tener una verdadera inclusión. Voy a nombrar solo algunos por razones de tiempo.
Y consideramos que un principal problema es la visión utilitarista de la fuerza social. Ya le veíamos ayer en la mesa de trabajo, en donde veíamos que un gran problema es instrumentalizar al migrante. Lo vemos ahora, qué es lo que está pasando en España, que bueno, como hay crisis y hay problemas de trabajo, entonces, ¿quiénes son los primeros que vamos a expulsar del país? Los migrantes, porque como ya ahora no hay trabajo, no necesitamos mano de obra o fuerza de trabajo para zafarnos del cacho, como dirían ustedes, hay que expulsarlos. Entonces, creemos que eso es un problema porque además de cosificar a la persona, no nos garantiza estas opciones y estas oportunidades relacionadas con los derechos humanos como cualquier persona. Otro tema también importante que vemos que es un problema, y ya lo mencionaba Patricia, creo que Patricia es su nombre, el tema de los imaginarios sociales. Nosotros sabemos que estas ideas que se reproducen, no solo a nivel de la sociedad, del ciudadano común, sino, wow, 10 minutos, qué rápido. No solo el ciudadano común, sino también en las mismas instituciones que reproducen ciertas acciones que, en lugar de evitar, incentivan a que se continúen prácticas de racismo, sexismo y discriminación. Bueno, y algunos antecedentes que básicamente es para cuestionarnos, ¿realmente la población inmigrante en Chile está incluida? ¿Realmente existen las condiciones para decir, estamos siendo incluidos en esta sociedad? Entonces, nos llama la atención algunos datos importantes. Por ejemplo, a pesar de que un 70% de la población inmigrante posee un trabajo, y ayer veíamos qué tipo de trabajo es al que está accediendo. Vemos que la mayoría se encuentra en trabajos de pocos ingresos, mal remunerados, jornadas de trabajo extensivas, y además de eso, esos ingresos no le están permitiendo a nuestra comunidad poder acceder a estos derechos básicos en temas de salud, en temas de vivienda. Y otro dato súper importante que también veíamos, y que es un dato que también ya lo mencionaba Patricia, pero incluso las mismas autoridades a veces lo reproducen e insisten en la idea de hay que tener cuidado también a quién estamos dejando ingresar por el tema del narcotráfico, por el tema de la inseguridad. Y es interesante, este es un estudio que hizo la Universidad de Talca, y este estudio muestra que de la población total penitenciaria, alrededor del 3% son extranjeros. Esto equivale a que de 100 personas, 3 son extranjeros. Entonces, eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿realmente somos un peligro para la sociedad? ¿Realmente las personas que venimos a Chile es para delinquir? Entonces, esta frase también me parece súper importante. Bueno, menciona Monclús y García. Dice, la diferencia en la cantidad de personas condenadas no debe ser interpretada como un indicador de la mayor criminalidad atribuida a los extranjeros, pues también debe ser considerada la hipótesis de prácticas policiales y judiciales discriminatorias hacia los inmigrantes que harían existir una sobrerepresentación de estos colectivos en las estadísticas oficiales. Entonces, a partir de este marco muy general, nosotros como Movimiento Acción Migrante decimos, bueno, ¿por qué el Estado chileno entonces debe promover la inclusión a la población inmigrante? Y nosotros vemos 3 puntos muy específicos. Primero, porque es necesario reducir brechas de desigualdad. Ustedes saben que Chile está catalogado como uno de los países más desiguales, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Y creemos que mantener a la población inmigrante en condiciones vulnerables, en lugar de reducir estas brechas, las incrementa. Creemos que es necesario, como también mencionaron, dar cumplimiento a los distintos tratados y convenios ratificados en temas de derechos humanos de los migrantes. Y por último, bueno, si realmente queremos hablar de un verdadero Estado de Derecho y un Estado democrático, es necesario garantizar las condiciones y que la población inmigrante pueda tener una vida digna en este país. Otro punto muy importante, para realmente poder hablar de inclusión, uno de los temas urgentes en la actualidad es una nueva ley de migración. Una nueva ley de migración que sobre todo tenga como foco y como enfoque el respeto de los derechos humanos, que vea la migración como un derecho y no como un problema, como la actual ley lo ve y como incluso algunas visiones intentan seguir manteniendo. Algunos de otros puntos, el tema de las visas, el tema de realmente reconocer los derechos sociales y políticos de la población,
y sobre todo el tema de la discrecionalidad en el momento de expulsar a extranjeros del país. Además de tener un marco, una normativa legal, creemos que a un segundo nivel es necesario que esta normativa se traduzca en políticas públicas que tengan dos focos muy importantes. Primero, un criterio de descentralización. ¿Por qué? Porque consideremos que es a nivel de lo local, a nivel de lo regional, en donde existe ese espacio de interacción entre las autoridades y la población inmigrante. Hemos visto que ha sido, por ejemplo, a través del trabajo de las municipalidades, que se han logrado hacer ciertos avances sobre ciertas problemáticas que se han identificado. Otro tema importante, y que lo estamos reiterando, es el tema que cuando nosotros hablamos de política pública y cómo integrar a la población inmigrante en esta construcción, es necesario que seamos incluidos no únicamente en la etapa de consulta, en la etapa del diseño, en de preguntar, bueno, ¿a usted qué le gustaría? Porque no podemos dar la carta a Santa Claus y cuando vemos el producto final realmente no está incluido nada de lo que nosotros quisimos que estuviera reflejado. Entonces consideramos que la participación de nuestras comunidades debería ser en todo el ciclo de la política pública, en el diseño, en la ejecución y en la evaluación. ¿Por qué en los distintos momentos? Porque durante la ejecución existe la posibilidad de nosotros, a través de nuestra realidad, dar posibles, identificar soluciones a problemáticas que muchas veces incluso las autoridades ni siquiera saben cómo resolver. Entonces, por eso consideramos importante tener una participación durante la ejecución de una política pública y la evaluación, porque la evaluación es el momento que tenemos para corregir. Si existieron fallos o existieron debilidades, nosotros sabemos que en el momento de la evaluación podemos dar esa retroalimentación o ver cómo podemos corregir el camino para realmente dar cumplimiento a lo que se estableció inicialmente. Y bueno, y algo súper importante y que es parte también del trabajo que desarrollamos con el MAM y que también, bueno, este seminario es un poco un resultado de eso, alianzas estratégicas. Nosotros creemos que realmente promover la inclusión de la población inmigrante no le compete únicamente a un actor. No es algo que solo tiene que ver con la población inmigrante, no es algo que tiene que ver solo con gobierno. Cada uno de los actores que intervienen en los distintos momentos deben estar involucrados. Y a partir del quehacer de cada uno de los actores, desde su realidad, desde sus posibilidades, poder interactuar y hacer propuestas concretas de cómo resolver estas problemáticas. Y bueno, ya terminando, que creo que cumplí el tiempo, muy bien. Bueno, y como organizaciones sociales, como población inmigrante, estos 3 puntos que menciona no quiere decir que exclusivamente estos son nuestras competencias o únicamente a esto nos debemos, nuestro trabajo debe estar orientado a esto, pero sí consideramos estos 3 puntos importantes de cómo, como organizaciones de migrantes, promovemos la inclusión en Chile. El primer punto es, bueno, visibilizar y denunciar todas aquellas prácticas que fomentan la discriminación, el racismo, el sexismo, todas esas prácticas que nosotros sabemos que en lugar de promover condiciones igualitarias frente al otro, nos hace seguir manteniendo esas mismas prácticas de exclusión y no poder optar a las mismas posibilidades que el resto de población. Eso va ligado un poco también con el tema de, bueno, tenemos que deconstruir esa idea de la normalidad, no dar por sentado que como todo el mundo lo hace, así es y bueno, ojalá que algún día cambie, no, sino que realmente actuar para cambiar esos patrones que muchas veces se consideran normales. Y por último, bueno, la búsqueda de un marco legal que realmente garantice nuestros derechos. Y esto es súper importante porque como lo dije en los distintos momentos, la voz de la población inmigrante debe ser considerada para la construcción de este proyecto porque somos nosotros quienes nos afecta diariamente estas situaciones y por eso creo yo que es necesario tener la perspectiva y tener identificados qué soluciones podemos dar ante estas problemáticas. Y para terminar, una pequeña foto de alguno de los integrantes del movimiento. Ahí está nuestro correo y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. 2 conceptos que han
han saltado muchas veces, ¿no? Inclusión e igualdad. Nada peor, nada más complejo que imaginar una igualación, ¿no? Una homogenización, puro esencialismo, ¿no? Es justamente estas diferencias que tenemos que enriquecen a unos y a otros. No paramos de aprender, no paramos de conocer y también de entregar, de sugerir, de promover. Efectivamente, y muchas gracias por esto, Fabiola, este problema de la inclusión, ¿no? Que está tan de moda, que se usa tanto además en las instituciones nuestras en Chile, promueven una homogeneidad muy peligrosa. Está demasiado ligada al nacionalismo, está demasiado ligada a esa palabra terrible de la que hablamos en mesas anteriores sobre los fascismos. Y aprovechando este problema de la inclusión y la igualdad, no puedo sino tener el agrado de dejar con ustedes a alguien que viene del Loa, enterrados y enterradas en el barro. ¿A quién le importan? Voy a hacer la misma pregunta de nuevo, aunque parezca terrible. Y estamos en Chile también. Y estamos con lo que podríamos llamar nuestra gente. ¿Qué ocurre con los inmigrantes allí? ¿Cómo lo están haciendo en estos momentos? Hemos visto unas cosas muy bellas, ¿no? Colombianos por Chañaral, ¿no? Con unos letreros, con unos carteles, ayudando con lo que no tienen, ¿no? Claudio Lagos Gutiérrez viene de Chuquicamata, donde nace en el año 77, que para mí es una fecha también muy importante. Ha alternado su vida entre el arte y la política. Yo creo que a lo mejor eso lo acercó para acá. Sus estudios profesionales los realiza en la Universidad Católica de Chile, licenciado en actuación y egresado del Magíster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Es gestor cultural, actor y director de teatro. El año 2006 asume la coordinación regional del CONASE en Antofagasta y el 2012 la Secretaría Técnica de Seguridad Pública del municipio de Antofagasta. 2012-2013 administrador municipal de la Municipalidad de Taltal, otro lugar que ha quedado bastante hundido, ¿no? Y el 2014 gobernador provincial del Loa. Muchas gracias, bienvenido, tiene la palabra Claudio. Bueno, primero que todo, saludarlas a todas y a todos, agradecer profundamente la posibilidad de poder estar aquí. Más que como exponente, yo vengo a aprender un poco, de tener un poco esa mirada de poder entender las cosas desde perspectivas distintas, entender que nadie es absolutamente dueño de la verdad, que la verdad la podemos construir entre todos y vengo un poco a aportar con mi pedacito y con esa pequeña pedacito de verdad que construimos desde el norte. Porque hablar desde el norte no es lo mismo que hablar desde el centro. Para que podamos entender, la región de Antofagasta es una de las regiones más grandes de Chile en términos territoriales. Está constituida principalmente como un territorio que fue anexado en el año 1879, después de la Guerra del Pacífico. Bueno, fue Segunda Guerra, porque había habido una primera guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, así tan mal no estaba. Efectivamente, el tema migratorio es un tema interesante porque se construye, a mí me cuesta hablar de migración boliviana, por ejemplo, entendiendo que el territorio de Antofagasta era boliviano antes. Entonces, a partir de 1879, toda la población boliviana se transformó inmediatamente en migrante. Algo un poco extraño, pero que es parte un poco de nuestra historia y de cómo hemos construido nuestra relación y cómo nos vamos construyendo también como parte de nuestro país. Eso en términos generales. Es una región además de carácter eminentemente minero, donde tenemos uno de los PIB más altos de Chile, comparables solamente con países europeos. Estamos hablando de sobre los $25.000 per cápita, obviamente en promedio, porque eso esconde una tremenda desigualdad social que es brutal. Les pongo un ejemplo así a vuelo de pájaro. Yo tengo una ex compañera de curso del colegio
que se casó con una persona de Codelco, ella también trabaja en Codelco, y cada 2 o 3 años reciben un bonito de 20 millones cada uno para las cositas pocas, para cambiar el vehículo y salir a pasear con la familia. Entonces, tenemos un poquito esa realidad que es tan distante a veces, y donde brutalmente y golpea de manera social a las personas más vulnerables. Hablemos de que una casa, por ejemplo, una vivienda social que se arrienda, no está por menos de 250 o 300 mil pesos en el mercado. Esa es la realidad, no solo del chileno, sino que también del migrante, de ese migrante que trabaja en sectores, principalmente como mostraba en la ponencia la compañera Fabiola, el tema principalmente como personal de servicio, como asesoras del hogar, etcétera, trabajadoras de casa particular, perdón. Entonces, esa es un poco la realidad de la región de Antofagasta, una realidad, no digo objetiva, porque la objetividad tampoco existe, pero una realidad con la cual tenemos que lidiar. Entonces, entendiendo aquello, yo soy un poco bueno para hablar, así que yo creo que me van a pillar los 20 minutos, así que me corta nomás cuando quiera. La caracterización de las ciudades nortinas como sitios donde reina la apatía y el desenfreno, ese norte grande de la minería y las grandes fortunas y volúmenes de riqueza que pasan raudo camino al extranjero, que movilizan la economía y dan dinamismo a la producción en nuestra región, encuentra un gran componente en la inmediatez y en el devenir particular de los polos sociales y culturales en un país que fiscalmente vive económicamente de estos territorios. Somos el sueldo de Chile, decimos los calameños, y que realmente poco se ve un poco la vuelta. Es principalmente la región que es una de las principales actividades productivas del país. Hay que entender también que las ciudades de Antofagasta y Calama representan un nuevo paisaje humano, nuevos encadenamientos productivos, incluso desde el punto de vista estético, dentro de la diversidad creciente de colores y tonalidades de piel humana, que han roto la derivada bicromática, como todo lo bipolar, herencia de la dictadura, sostén de los más profundos prejuicios y barreras con los pueblos que cruzan y viajan a través de las fronteras imaginarias de las naciones y sus estados de derecho. Nosotros, los habitantes de la Pampa y el desierto, los forjadores de la riqueza del país, estamos en un sistema, como les explicaba, con una tremenda desigualdad. Además, tenemos problemas que son complejos. Tenemos un hospital, ustedes lo saben, un hospital que está medio construir, que lamentablemente en el gobierno anterior, me parece un poco la era von Baer cuando lo digo, pero es que es así. En el gobierno anterior se dejó a medio construir, y de una manera que todavía muchos no entendemos, pero que lamentablemente está en este proceso en un momento judicial, y donde tenemos un hospital antiguo, como el Hospital Carlos Cisternas actualmente, que efectivamente no tiene una intervención así potente, por lo menos del año 80 más o menos. Entonces se veía con mucha esperanza esta construcción de un nuevo hospital. Entonces hay temas que son muy básicos con los cuales nos cuesta tener esos mínimos que a veces nos cuesta. Esa es y hoy es la pega que hemos asumido como gobierno. O sea, más allá de cualquier otra ponderación, lo que nosotros hemos hecho es recibir, a partir del 11 de marzo del 2014, un Calama con un abandono profundo, con derechos que prácticamente no estaban siendo satisfechos, y donde entendemos a lo mejor ahí las palabras. Yo me siento un poco como la región, ¿cómo se llama? La región símbolo, porque teníamos un intendente en el último periodo de Sebastián Piñera, el intendente Waldo Mora, que la verdad es que se lanzaba unas declaraciones impactantes. Lo grave es que él era intendente de la región, lo grave es que él era la voz del gobierno en la región, y por supuesto eso generaba una serie de cosas, o sea, y una serie de encadenamientos en relación a la respuesta que daba el Estado durante esos años. Convenios, por ejemplo, como el de FONASA con el Ministerio del Interior, que permite la atención de los migrantes, fue borrado prácticamente de facto. Durante 4 años no
no existía. Y todos esos temas los hemos tenido que retomar, todos esos temas los hemos tenido que volver a llevar adelante. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema que haya sido liviano de sobrellevar. Lo que quiero decir es que si nuestra región, como principal productora de riqueza y bienestar para un largo y angosto país llamado Chile, que vive y respira fundamentalmente gracias a este sector productivo, la minería, no tenemos algunos temas que son básicos, producto de la falta de recursos, de una mala administración anterior en cuanto a los proyectos. Además, hay prácticas y olvidos sistemáticos de este rol proveedor y la realidad violenta de las carencias. ¿Qué más podríamos esperar en otras instancias sociales o procesos culturales en la realidad y contexto de la región de Antofagasta, especialmente en cuanto al racismo, la discriminación y la problemática de la segregación étnica y racial en la región con mayor presencia de flujos migratorios del país? Obviamente, hay otras regiones del país donde en volumen es mucho más que en la segunda región. No obstante, en relación a la cantidad de población, es probablemente la región que más flujo migratorio tiene. Ahora, lo que a mí me complica de lo que decía Waldo Mora en su minuto, que lo tengo por acá porque lo tengo para no inventar nada, sino que decirlo literalmente, dijo Waldo Mora, esto es del 14 del 10 del 2013, Waldo Mora acusó a extranjeros de provocar quiebres matrimoniales en Antofagasta. Ese es el titular. La autoridad regional solicitó mejoras en la ley de extranjería. Si quieren pasear, que lo hagan, pero dentro de las reglas y exigencias de nuestro país. De acuerdo al señor Waldo Mora, los extranjeros tienen muchas facilidades para entrar al país, acusando incluso que algunos crean problemas de convivencia y quiebres matrimoniales. Además, hay una cantidad de delitos que no se conocían en Chile. Algunos extranjeros están creando problemas de convivencia y quiebres matrimoniales. Queremos que la gente venga a la ciudad a trabajar. Si quieren pasear, que lo hagan, pero dentro de las exigencias. Ese es un tema, así pensaba él, ¿eh? Y yo creo que todavía lo piensa, Rodrigo Sandoval, y no porque él está aquí, pero le responde de una manera bien interesante. Dijo que la verdad es que él discutía con personas inteligentes, no se iba a mezclar en una discusión de este tipo. No obstante, evidentemente que esto genera, porque además al ser una autoridad hay mucha gente que lo cree. Lo que más me complica de aquello es que cuando saqué estos datos, que salen en un periódico electrónico y que está en la web, así que lo pueden acceder perfectamente, eran los comentarios hacia abajo. Yo diría que de 10 comentarios, 4 eran en contra de lo que decía Waldo Mora y 6 a favor. Y eso es mucho más grave. O sea, que lo diga Waldo Mora ya, el tipo, será él, digamos. Pero el tema es que mucha gente efectivamente lo cree. Mucha gente efectivamente lo asume como tal. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo generamos de verdad una respuesta? Más allá de cómo estaba en relación a equiparar derechos, sino que en relación a cómo podemos efectivamente cambiar la perspectiva y la visión del ciudadano común y corriente, del ciudadano de pie, de la señora Juanita, como dicen los políticos. Dicen los políticos, yo también soy político, pero suena bonito. Entonces, eso es un poco el tema. Acá tengo lo otro. Entonces, me queda de poco, ¿cierto? Muy poquito. Nuestro país se ha construido históricamente en relación a las migraciones. La migración croata, china, la migración italiana, los alemanes en el sur de Chile. Pero la verdad es que yo nunca he visto un alemán quejándose de discriminación, más allá de que a lo mejor, si no entiende muy bien el idioma, lo van a mandar a la otra esquina, algún chileno gracioso. Pero yo nunca he visto, y a lo mejor, si me equivoco, me corrigen, pero la verdad es que no es algo masivo. En cambio, sí a las personas de piel morena, de piel oscura, de descendencia, a lo mejor afroamericana, sí se da, y se da mucho, y se da de manera muy brutal. Probablemente producto más bien del miedo a lo diferente, cuando lo que debiera ser era al contrario, el decir esto es distinto, ¿qué podemos aprender de aquello? Sino que al final es el miedo, es el temor, es el enfrentarse a una cultura que es muy distinta. En Calama
como les decía, la migración, entre comillas, boliviana, peruana, es una migración histórica. Se convive bastante bien. Obviamente siempre hay procesos de discriminación, pero nunca de manera tan brutal como efectivamente se ha desarrollado este proceso. Nosotros no podemos olvidar que pasamos por un periodo y un proceso de la dictadura en el cual se trató de homogeneizar. Nosotros entre el año 73 y el año 1989 vivimos un proceso de homogeneización nacional. Acá teníamos un baile único, aunque en el norte no tiene ningún sentido. A mí me encanta la cueca, yo bailo cueca y todo, pero no tiene un sentido la cueca en el norte, pero la cueca era el baile nacional. Teníamos una identidad única. Entonces, al final, todas esas cosas medias extrañas van calando y finalmente la formación, y si uno no es capaz de reflexionar en torno a ello, te va quedando en el subconsciente, y eso es muy difícil de romper. Entonces, yo creo que la mirada en relación es a poder construir a través de las políticas públicas una mirada distinta, de que la gente realmente entienda. A mí me pasa mucho, y de verdad y lo digo con dolor. La señora de la población que me dice, no, es que los colombianos son los que vienen acá y son los delincuentes. Y yo le digo, señora, de verdad, solamente, y estas son cifras, el 5% de los delitos cometidos en Calama son cometidos por extranjeros, de los cuales además, en primer lugar, los colombianos están en tercer lugar. Primero son, en términos estadísticos, los bolivianos en términos de los transportes de ovoides, que es un delito bastante menor en relación al tráfico, porque además es un delito bien duro, porque la verdad es que son más bien víctimas de mafias internacionales. Pero eso es la mayor cantidad. Después vienen los peruanos y en tercer lugar los colombianos. No, es que son los colombianos. Entonces, eso, y yo lo digo con dolor, cuesta cambiarlo, cuesta mucho. El dato duro sirve, pero tenemos que tener esa mirada de poder entender los procesos de manera diferente. Por lo menos desde la provincia lo estamos tratando de hacer, se están generando conversaciones. Hubo una actividad de Cancillería muy interesante el año pasado, que es muy raro que Cancillería vaya y viaje dentro del país, pero Cancillería estuvo en Calama, se hizo un conversatorio con juntas de vecinos, con organizaciones comunitarias, donde estuvimos trabajando este tema, y sobre eso tenemos que construir mucho más. Hay que seguir haciendo cosas, la disponibilidad está, desde el gobierno estamos implementando políticas públicas bien interesantes para poder equiparar efectivamente los derechos y para, me pusieron el del minuto, y para poder efectivamente tener un cambio absolutamente disponible como gobierno. La presidenta ha manifestado públicamente que Chile debe ser un país de acogida y hacia allá tenemos que encaminar todos. Cuando tenemos una mirada común, podemos empezar efectivamente a cambiar la realidad. Y yo creo que para eso estamos, y creo firmemente que los cargos de gobierno a los cuales yo soy parte de ellos son precisamente para eso, para cambiar realidades. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Sabemos también por algunos pajaritos que nos han contado por ahí la forma en que Claudio Lagos ha apoyado muchas demandas de los inmigrantes. Me importa mucho decirlo y por eso que está aquí hoy día. Efectivamente, desde Antofagasta nos pasamos a alguien que nació en Talcahuano, ¿no? Rodrigo Sandoval, en 2001 se vino a Santiago, él dice, migró a Santiago. Desde esa fecha ha desempeñado funciones como asesor jurídico en el Ministerio de Salud, asesor jurídico legislativo en el Ministerio de Obras Públicas, coordinador de asesores del Ministro del Interior, representado de Chile en distintos foros internacionales en el ámbito de defensa, seguridad pública y Mercosur. El jefe nacional da cumplimiento a la legislación de extranjería relativa al ingreso, egreso, residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional en el marco de los principios orientadores de la política nacional migratoria del Gobierno de Chile. Sin embargo, con este lugar que tiene
él no es el único que puede cambiar las cosas. Creo que hay un Estado, instituciones y sociedad civil. Vuelvo a este concepto de inculcar el odio, ¿no? Y me parece que este es el momento, estamos muy contentos de estar en esta mesa, en que podamos iniciar un diálogo. Yo creo que este es el inicio, en este lugar, en la Universidad de Chile. Aquí no hay compromisos políticos con nadie, al menos yo no los tengo con nadie, los tengo con mi conciencia. Y es con esa conciencia que este equipo ha intentado hacer lo que queremos hacer, y por eso que hemos invitado a las personas que están acá y también a los académicos y a los estudiantes que vinieron para que ahora comencemos a reflexionar sobre algo donde ojalá, tal como lo dijo Fabiola, estemos incluidos en no solamente en el último momento de una ley, sino que yo creo que hay que irse un poco para atrás y comenzar a mirar de nuevo esto que nos podría cambiar. Tiene la palabra Rodrigo, 20 minutos. Bienvenido. Aun cuando voy a echar de menos los minutos al final, tengo que hacer un par de precisiones o un par de declaraciones. La primera, muchas gracias por invitarme, particularmente Emilia. Algunas de las cosas que les voy a presentar y que nos hacen sentir muy orgullosos nacen de alguna conversación bastante inspiradora que en algún momento tuvimos, y es momento para reconocerlo. En segundo lugar, lamentablemente no vino Lorena, pero a través de Patricia mandarle un gran abrazo y decirle que, bueno, somos muchos los que creemos que el problema no es el mensajero, sino el no atreverse a enfrentar el mensaje. Así que, por favor, mándale un abrazo y dile que somos varios. Hay que decir las cosas en público porque es la forma en la cual hay que enfrentarlas. En la historia de Chile, nosotros tenemos distintos momentos en relación con la migración. Había momentos en los cuales se estableció una prohibición para que no ingresen a este territorio los europeos no españoles. En otros momentos se ha condicionado el ingreso de extranjeros a que estos tengan propiedades en la industria o bien algún acceso al capital. En otras instancias también hemos tenido momentos en que había procesos de colonización caracterizados por lógicas selectivas de migración. Luego también hemos tenido distintas etapas de regulación de lo que son los extranjeros. Como bien recordaba Claudio, en el año 1883 se produce la anexión de territorios ocupados como consecuencia de la Guerra del Pacífico, y que transforman en migrantes automáticamente a las personas que vivían ahí. Posteriormente ha habido iniciativas en las cuales se ha calificado como elementos indeseables a determinados perfiles migrantes, y ha habido iniciativas bastante particulares como un plan de inmigración del año 53 en el cual se propendía a través de determinados perfiles migratorios obtener una contribución a la mejora biológica de la raza chilena. Lo que nosotros podríamos hacer ahora, más allá de analizar con esta mirada más moderna lo gracioso que pueden ser algunos de estos incidentes, es constatar que lo que hoy día tenemos nosotros como figura legislativa es el decreto ley, siempre yo por alguna cuestión consciente me trato de olvidar, pero es el decreto ley 1094, que establece un paradigma migratorio que es bastante interesante y que se caracteriza particularmente por concebir a la migración como una amenaza, es algo de lo cual hay que cuidarse, como un atributo absoluto del Estado, es decir, es el Estado el que define qué migrantes quiere y qué migrantes no quiere, digamos, no importa mucho el derecho de los migrantes. Y finalmente parte de la cándida pretensión de que si yo pongo requisitos a un migrante que no quiero, basta con que no los cumpla para que él jamás entre. La verdad es que los tiempos actuales demuestran que muchas de las cosas que hoy día suceden, una distinta valoración del capital humano, las lógicas de cooperación de los países que han desplazado aquellas lógicas de desconfianza. A propósito de la valoración del capital humano, yo siempre pongo el ejemplo de Alexis Sánchez, que vale 7 veces el valor del Estadio Nacional. Por lo tanto, hoy día el valor del trabajo, a diferencia de lo que sucedía originalmente, cada vez es mayor en relación a la infraestructura social, desempeño esa misma labor. Por lo tanto, hoy día lo que siempre ha sido el traslado, el traspaso transnacional de lo que eran bienes, servicios, capital, información, cultura,
como que ha ido dejando atrás un poquito lo que significa la regulación y la facilitación del traslado de las personas asociadas a esas dimensiones. Sin embargo, como hacíamos referencia a esta tradición segregadora del chileno, hay que preguntarse si una legislación fuera tan lejana que lo que nosotros en nuestro fuero íntimo concebimos, ¿habría sobrevivido 40 años? La verdad es que es cierto que esta fue una legislación impuesta a sangre por la dictadura y duró 17 años en dictadura, pero lleva vigente 23 años en democracia sin ninguna modificación importante. Por lo tanto, como aquí se ha dicho, basta con conversar con las personas, y créeme que a propósito de los comentarios en las noticias, cuando yo voy al norte y hago mis declaraciones medias rimbombantes, abriendo los brazos a los migrantes, créanme que en los comentarios que hay en esas declaraciones hay mucha gente que se acuerda a mi madre. Nosotros tenemos un determinado contexto entonces. Nosotros hoy día entendemos la migración como una oportunidad. Mi subsecretario Alewi, tan duro como lo ven, es un gran defensor de la migración y él siempre habla de lo que es la segunda oportunidad de desarrollo para Chile a propósito de la migración. La migración de evitable tiene bien poco. Cuando una persona está asegurando o buscando el sustento de su familia y la sobrevivencia, créanme que no hay requisitos administrativos que la detengan. Y finalmente, el interés del Estado tiene como límite el derecho de las personas a migrar. Nosotros tenemos dos fuentes principales para poder... nuestra cancha es la siguiente, es el Instructivo Presidencial número 9 del año 2008 y es el programa presidencial. No los voy a aburrir con los detalles, pero lo importante es adecuar la normativa chilena al estándar de derechos humanos, que bien señalaba Patricia. En segundo lugar, asegurar una institucionalidad que se haga cargo de ese cumplimiento del estándar. Y en tercer lugar, toda la legislación pertinente, ya no solamente en la extranjería, sino que en general en la migración. Esto significa que nosotros tenemos dos desafíos para entrar en materia. En primer lugar, nosotros tenemos un desafío en relación a la legislación. Y en segundo lugar, tenemos un desafío en relación a lo que es la inclusión. Y la inclusión, como bien decía la representante del MAM, estamos hablando, por un lado, aceptar que somos distintos, pero también aprender a vivir con esa diferencia. En lo que se refiere a la ley, nosotros hemos apostado a definir un objetivo migratorio, que no es otra cosa que definir cómo el Estado de Chile resuelve esa tensión entre, por un lado, los objetivos nacionales de desarrollo, de como quiera, y en segundo lugar, o en contraposición a eso, el derecho de las personas a migrar. La valorización o el peso que yo le doy a cualquiera de esos dos factores va a definir una política más restrictiva o menos restrictiva. Y en el caso de nuestra forma de ver las cosas, uno debería entender que el piso mínimo es el derecho de las personas a migrar. Y aquellas intenciones que tiene el Estado de favorecer una determinada migración tienen como tope ese derecho. Por lo tanto, la lógica de cómo incide la migración en parte del Estado tiene que ser a través de los incentivos y no de las imposiciones. A partir de esa definición se resuelven muchas de las cosas que por regla general ocupan las discusiones en este tipo de cosas. Va a quedar claro entonces cuáles son los principios de una política migratoria. El vínculo familiar no puede ser entonces una concesión que entrega la autoridad, sino que es un derecho indiscutible respecto a aquellas personas que quieren migrar. Los derechos y deberes, el reconocimiento de los distintos motivos migratorios legítimos, los formatos migratorios, los distintos modelos de visa asociados a eso, el respeto a un debido proceso en relación a las cuestiones sancionatorias, la lógica de la institucionalidad vinculada al cómo hacerse cargo de esta clase de principios, y la interculturalidad y antidiscriminación que debe inspirar a los distintos órganos del Estado a través de un mandato legal que debe hacer esta ley, son consecuencia obvia de esa definición básica que estoy señalando al comienzo. Respecto al tema de la inclusión, perdón, es que esta parte la pusimos hoy día, porque me iban a preguntar en qué está la ley, entonces la agregamos hoy. Nosotros nos encontramos en un proceso de prelegislativo que ha considerado la participación de una serie de todas las organizaciones de migrantes y promigrantes que logramos encontrar, y hicimos una serie de consultas para obtener lo que son las ideas matrices de este proyecto, que hoy día se encuentra en la estructuración de tales ideas matrices.
La idea de ese proyecto es que una vez que se transforme en un articulado concreto que va a ser aprobado por el Consejo de Política Migratoria, sea nuevamente puesto en conocimiento de las organizaciones para que éstas a su vez hagan comentarios ya respecto a ese articulado concreto y se hagan las adecuaciones que corresponda o no, dependiendo de lo que también nosotros como Ejecutivo estimemos pertinente, y tanto ese articulado así depurado, junto con los comentarios y críticas que nos pueden hacer las distintas organizaciones, vaya en una iniciativa legislativa que debería entrar el segundo semestre de este año al Congreso Nacional. Sin embargo, más allá de lo esperanzado que nosotros estamos en lo que va a ser ese proyecto de ley y lo convencidos que estamos de que en algún momento va a haber la luz, lo cierto es que no todo se resuelve legalmente. Y lo cierto es que tampoco podemos encontrar en esa dificultad legislativa una excusa para poder avanzar en el tiempo presente. Y por tanto, nos hemos planteado algunos desafíos y nos gustaría hablar quizá respecto al tema de qué es lo que significa esta inclusión. Y la inclusión tiene que ver mucho con la lógica de lo que se puede entender por ser vulnerable. La primera noción, o noción más primaria que ignorantes como yo soy solamente abogado, que tenemos respecto a la vulnerabilidad, por regla general, siempre está relacionada al factor ingreso. Y si nosotros vemos lo que es el factor ingreso, nos vamos a dar cuenta que los migrantes no son precisamente gente que gana poco dinero. Esto dentro de la dictadura de los promedios, como acusa Nicanor Parra. Ya. Esto quiere decir de que si nosotros lo vemos solamente por ingreso, si se dan cuenta, los migrantes se concentran en buena parte de lo que es el quintil con mayores ingresos dentro de los promedios. La verdad es que nosotros apelamos a un concepto que hoy día ha incorporado la CACEN del Ministerio de Desarrollo Social, que es lo que llaman la pobreza multidimensional. Reconozco que es un concepto que yo he venido adquiriendo recién ahora y que todavía no logro entender bien, pero que quiero compartir con ustedes en algunas reflexiones inteligentes de mi equipo. Desde el punto de vista multidimensional, efectivamente, nosotros sí podemos hablar de una mayor presencia o de una mayor vulnerabilidad de parte de los migrantes, y que está asociada principalmente en la carencia de acceso a los servicios. Simplemente estamos hablando de 4 dimensiones, que son la educación, la salud, el trabajo y la vivienda, cada una de ellas con algunas subdimensiones. Si nosotros hacemos el ejercicio, por favor, adelante, respecto a lo que significa la presencia o el déficit en cada una de estas dimensiones que estamos señalando, nos vamos a dar cuenta que tampoco aparece una diferencia tan clara entre migrantes y nacionales, porque si bien en algunos aspectos los migrantes están más deficitarios que los nacionales, hay otros en los cuales están mejor que los nacionales. Lo vemos aquí en este, ¿cómo se llama esto, perdón? Gráfico de realidad. Por lo tanto, no aparece entonces dónde está el perfil discriminador respecto a los migrantes. Sigue, por favor. Pero si hacemos un ejercicio absolutamente arbitrario, vergonzoso, caótico, como quieran llamarlo, me amparo en mi ignorancia, y hacemos un sesgo discriminador, y digamos que las personas del sur son morenas, negras, como las quieran llamar, y las personas del norte son rubias. Y veamos entonces cómo se comportan esos factores en relación a esa distinción norte-sur. Y nos podemos encontrar con sorpresas bastante interesantes. Si se fijan ahora los déficits en inclusión respecto a los parámetros que estamos señalados, comparando a los migrantes norte versus los migrantes sur, nos vamos a dar cuenta que los migrantes norte tienen 0% de déficit en acceso a la asistencia. La mitad de los déficits en acceso a la escolaridad. No existe déficit en acceso a la nutrición. Quizás están un poco más parejos en la adscripción al sistema de salud, pero eso es por las características del sistema chileno. En materia de ocupación, sin embargo, trabajan lo mismo. Y en materia de seguridad social, parece que hubiese ahí alguna diferencia. Sigue, por favor. Esto ya muestra una diferencia interesante. Y si nosotros queremos seguir al gráfico que ocupamos al comienzo, que habla de los quintiles, aquí sí nos vamos a encontrar con diferencias notorias respecto a la distribución del ingreso. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces en relación a eso? Sigue. 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 ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y aquí vengo a dar más que nada examen.
Asumiendo que estamos en una realidad en la cual estamos con una resolución legislativa pendiente, nos hemos planteado el desafío de transformar esa abierta discrecionalidad de la cual siempre se acusó el Decreto Ley 1094, en términos que le daba muchas herramientas al Ejecutivo. La empezamos a ocupar esa misma discrecionalidad ahora para nivelar la cancha. Aquella discrecionalidad que antes había sido ocupada para establecer diferencias arbitrarias entre nacionales y extranjeros y limitar el acceso de los migrantes, la inclusión de los migrantes a la vía nacional, la hemos invertido y hoy día hemos desarrollado una serie de herramientas para justamente el proceso contrario. En primer lugar, desde el 11 de marzo del año pasado, acabamos con el criterio odioso que establecía que los extranjeros transeúntes para efecto de la determinación de la nacionalidad de sus hijos era la irregularidad migratoria. En segundo lugar, eliminamos las multas a los menores de edad y a los adolescentes. No era justo que menores que no habían tenido incidencia en la decisión migratoria de sus padres para caer en irregularidad migratoria tuvieran también que ser responsables del pago de las multas respectivas. Mantuvimos las normas sobre protección a la maternidad, también contra violencia intrafamiliar, estas cosas ya estaban antes, y desarrollamos una visa que reconoce las uniones civiles contraídas en Chile y en el extranjero y que ha abierto la puerta para que personas que han tenido matrimonios de tipo homosexual en el exterior puedan residir en territorio nacional sin andar inventándose contratos de trabajo ni cualquier otra historia. Sí. Sobre lo último, hicimos convenios con la Municipalidad de Santiago para hacer más operativos los convenios que ya existían entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior para garantizar a los menores que son parte del sistema educacional el acceso a visas de residencia. Hoy día nosotros tenemos 472 niños en la comuna de Santiago que han accedido a visas solamente por este proyecto. Sigue, por favor. Sigue. Sí. Sobre el acceso, perdón, la anterior era... Sí, la anterior era... Voy a ir rapidito. La anterior era el tema de FONASA. Justamente hicimos operativo el tema de que si las personas hoy día están cotizando en FONASA no tienen por qué esperar por su visa para poder acceder a esas prestaciones de salud. Y respecto, voy a referirme a la visa por motivos laborales. Lo que hace es derogar en la práctica la visa sujeta a contrato, puesto que condiciona la visa solamente a la existencia de un contrato de trabajo, no obliga a la cláusula de viaje y la persona no se encuentra amarrada a ese contrato de trabajo para efecto de su residencia. Para terminar, lo que nosotros estamos haciendo con esto es nivelar la cancha. Pero estas decisiones hoy día tienen solamente fuerza administrativa y no sirven de nada en la medida que no haya una consagración legal de las mismas y en la medida que la sociedad chilena no haga el ejercicio. Porque nosotros podemos dar la visa, pero una persona no puede hacer su vida si el banco no le abre una cuenta corriente, si no le aceptan hacer trámites en las reparticiones, si en vivienda les ponen problemas. Lo que quiero decir es un tema más cultural, es un tema más transversal que aquellas decisiones administrativas o legislativas que un Poder Ejecutivo puede hacer. Muchas gracias. Bueno, tenemos una cantidad de preguntas. Voy a empezar por algunas que me hacen a mí. Yo les propongo respondérselas personalmente para dejarle la palabra a la gente que está acá y aprovechemos este momento, que tampoco va a ser muy largo. También hago una sugerencia un poco loca, pero quizás a quienes les hacen las preguntas podrían a lo mejor permitirles que los fueran a ver a sus oficinas para responderle personalmente por aquello que les quieren preguntar. Yo estoy segura que los van a recibir con mucho gusto en las oficinas, ya sea del Instituto de Derecho Humano o la Oficina de Inmigración. Los que quieran ir al norte, bueno. Hay varias, entonces voy a repartir. Yo les voy a pedir que las respuestas traten de ser cortas, porque si no, no vamos a alcanzar a degustar algo muy rico que está por allá afuera. Entonces, para Rodrigo, porque hay varias para usted, Rodrigo. Obviamente, es evidente, pero ¿pueden mencionarse los recursos que existen del Estado para financiar proyectos vinculados para los inmigrantes? ¿Hay presupuesto para eso? Sí y no. ¿Está buena? Sí. Sí, nosotros estamos desarrollando una línea es decir, a ver, nosotros estamos organizando un consejo consultivo social
pero al final la idea no es juntar a las personas y escucharlas, porque sin música no bailan, no baila el mono, dicen en el sur. Entonces, al final nosotros entendemos que la participación tiene que estar también vinculado, tiene que estar asociada a la existencia de recursos para hacer concreta esa participación. Así que sí, nosotros tenemos una definición que es muy importante, no es fome para decirlo aquí, pero nosotros este es el primer año en el cual el Departamento de Extranjería es un programa. Por lo tanto, es la primera vez que yo no tengo que darle explicaciones a nadie si quiero cambiar una ventana o quiero comprar un afiche. Eso da una autonomía y da una posibilidad de recursos que es bastante interesante. Pero este año la gran cantidad de recursos la estamos destinando a lo que es la nueva sucursal. Pero sí, tenemos plata disponible. Tengo alguna sospecha de quién mandó esa pregunta. ¿Cuál es la base jurídica, Rodrigo, para exigir antecedentes judiciales exclusivamente a peruanos, colombianos y dominicanos en las solicitudes de visa? Sí, esa base jurídica está en las legislaciones de esos propios países, porque precisamente son aquellos países que no comparten la totalidad de sus datos con Interpol. Y por tanto, como nosotros tenemos obligación de verificar los antecedentes penales de esas naciones, nosotros estamos obligados a requerírselos al individuo. En el caso particular de Colombia, había una serie de dictámenes distintos del Consejo de Estado que han ido extendiendo y restringiendo el tipo de información que el Estado de Colombia puede entregar respecto a sus nacionales. Ellos tienen lo que se llama el derecho al olvido. Y eso ha dificultado bastante el que nosotros podamos dar cumplimiento a ese mandato legal. Pero créanme que nosotros hacemos muchas coordinaciones con el Consulado de Colombia particularmente, en donde estamos tratando de hacer lo necesario para poder facilitar el acceso a esa información y que no signifique la existencia de esos antecedentes una traba administrativa, una barrera de acceso para aquellas personas que quieren realizar sus trámites. Bueno, voy a pasar un poco a Claudio Lago, a tener que sintetizar, Claudia. ¿Qué se está haciendo concretamente para atender la problemática del racismo en Antofagasta? A ver, hay que entender también, y acá yo no voy a decir que lo estamos haciendo espectacular, ni que acá somos la panacea, no. Yo creo que esto es un proceso y un proceso dinámico, lo primero. Segundo, se estableció como uno de los ejes transversales desde el gabinete regional liderado por el intendente Valentín Volta, el eje de la migración. Y en ese sentido se ha estado trabajando desde una perspectiva multidimensional con la gente del Consejo de la Cultura, con la gente del Gabinete Económico y con las gobernaciones provinciales. Desde esa perspectiva estamos promoviendo discusiones, encuentros, tanto culturales, pero no en el sentido, se queja mucho la Carla Redelich cuando dicen, pero hagamos un evento donde, no, ya no salgamos de la teoría del evento. Carla Redelich en la Seremia de Cultura. Salgamos de la teoría del evento. El Consejo de la Cultura no es eventos. El Consejo de la Cultura es preocuparse efectivamente de cómo trabajamos culturalmente este tema. Así es que estamos en esa línea. No sé, concretamente estamos realizando temas vinculados a encuentros, a discusión. De hecho, me parece, María Emilia, que fuiste invitada a algún encuentro allá, ¿no? ¿No te han invitado todavía? Voy siempre yo, aunque no me inviten. Pero ahí la vamos a invitar. Pero que se hizo en Antofagasta. Así es que pero estamos en esa línea de trabajo, porque entendiendo que efectivamente acá hay un tema de choque cultural entre realidades muy distintas. Eso. Seguimos con Claudio. ¿Qué prácticas de incorporación cultural se están haciendo en Calama y en los pueblos del interior en áreas como salud y educación? A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de los pueblos del interior estamos hablando de una realidad que es bien interesante y que efectivamente remite a pueblos donde la raíz indígena es muy importante. Y en ese sentido, efectivamente hay desde encuentros y juegos multiculturales con los niños de los colegios, hasta procesos de integración en términos de el trabajo con los padres y apoderados, ahora entendiendo también de que en términos de salud la provincia no lleva la vanguardia. Yo en ese sentido también soy bien honesto, o sea, tenemos problemas, tenemos un hospital que está medio construir en Calama, un hospital que está recién construyendo en Antofagasta, hay problemas en las ruralidades, tenemos un proyecto para generar un nuevo hospital en San Pedro de Atacama, así que son temas que son complejos. Ahora, es re interesante lo que sucede, por ejemplo, en los colegios en San Pedro de Atacama, donde podemos ver perfectamente niños de realidades muy distintas culturalmente, ya que hablamos de niños franceses, italianos,
con niños de etnias, de pueblos originarios. Tengo esa tontera metida en la cabeza. De los pueblos originarios, perdona, fui criado durante 17 años en dictadura. Por mi culpa, por mi gran culpa. Pueblos originarios, y compartiendo también con niños de hijos de colombianos, con hijos de bolivianos, entonces, y se genera una cosa, sobre todo San Pedro de Atacama, muy, muy linda en términos de enseñanza multicultural, donde ellos lo entienden mucho mejor que nosotros. Y la última, por el momento, para Claudio. Este señor que dijo tanta brutalidad, ¿qué pasa con él? ¿Qué consecuencia tiene para él del punto de vista del derecho? Todo aquello que dijo, ¿no es una autoridad pública? Yo voy a agregar, ¿este tipo no tiene ningún castigo? A ver, lamentablemente nosotros no éramos gobierno en ese momento. O afortunadamente en realidad, porque si hubiese sido, yo creo que qué vergüenza, mayor aún. Pero efectivamente no, y la verdad es que a lo mejor ahí hubo un laissez-faire a lo mejor en relación a sus dichos. Más bien se tomó a la burla de principalmente muchos de nosotros, pero no, efectivamente, jurídicamente no hubo una querella, no hubo, porque efectivamente se podría haber hecho. A Patricia. Yo me permití vincular un poco las preguntas, pero yo creo que pueden ser respondidas algunas por todos, ¿no? ¿Qué ocurre con la brecha entre el diseño, discusión y aplicación de políticas públicas destinadas a enfrentar la discriminación racial al inmigrante y la distancia que establecen los cánones de nacionalismo y racismo enquistados en los miembros de los organismos encargados de llevar a cabo este proceso? ¿Cómo hacerse cargo desde un Estado erigido sobre pilares ideológicos y prácticas de discriminación? Buena la pregunta, porque es justo lo que a mí me interesaba remarcar. Porque tú decías hace un rato que tenemos un enorme paquete de normas internacionales que están incorporadas a la normativa chilena, están en tratados reconocidos, están en la Constitución, están en las leyes, pero no se aplican muchas veces, ¿no? Entonces, un problema es tener las normas, porque sin normas igual no vamos a poder hacer nada, no podemos exigirlas. Pero otro problema es que esos principios y esos valores y esas indicaciones se lleven a la práctica. Y eso ya depende de lo que mencionaron todos los panelistas, de estereotipos, de prácticas culturales, de ideologías mamadas desde la cuna, donde estos valores no están integrados. Por eso es que los derechos humanos uno debe mirarlos no solamente como un conjunto de normas, que lo es, sino también como un horizonte utópico de cómo construir la relación entre seres humanos, ¿no? Lo que te está dando esos derechos humanos es esa mirada de hacia dónde queremos llevar la convivencia, y ese es un camino que tiene muchas patas. Una pata son las políticas públicas, que son sumamente importantes. Otra es todo lo que pase en el área educativa, formativa, desde la parvularia hasta la universitaria, lo que pase en los tribunales de justicia, ¿no? Y lo que pase en la casa, en el barrio, ¿no? Entonces hay todo un tema de vivencia cotidiana que es lo que estimulada por políticas y por liderazgos y por iniciativas de la sociedad civil puede ir acortando esa brecha que en realidad existe. Y otra pregunta para Patricia. No sé si será posible responderla desde acá, pero ¿creen, como es para todo el mundo, necesario que el censo incluya preguntas sobre origen afrodescendiente y otros pueblos originarios no de Chile? Hasta hoy son invisibles en el censo de la población. De todas maneras, creemos que se debe incluir la pregunta de manera adecuada, y se han estado revisando en el INE las formas de poner estas preguntas. Los afrodescendientes del norte han hecho todo un movimiento para exigir su reconocimiento como identidad y cultura propia de nuestro país. Entonces, eso está avanzando. Ahora, en cuanto a los inmigrantes, la fórmula que hay es preguntarle su país de origen, y no su identidad étnica o de pueblo. No sé si eso
sería posible, porque entraríamos en una gran variedad ya, pero sería bonito. Y siguiendo con estas preguntas, que en realidad es como para dar un punto de vista también, ¿qué hacer como política pública cuando la migración es forzada? Ejemplo, la FARC en Colombia, y dato, dice aquí, se autorizó el bombardeo a las aldeas FARC. Bueno, una cosa que es bien importante cuando uno habla de discriminación y migración es ver que hay un campo de delitos contra las personas migrantes y vulneraciones a sus derechos humanos que es muy importante. Aquí en Chile tenemos los casos de personas que llegan refugiadas, que es un campo, ¿no? Y que también hay un interés y una demanda de que sean atendidos, incluidos, respetados sus derechos. Ese es un campo en cuanto a la migración forzada, y que se reconozca el derecho a refugio, porque también no siempre se reconoce, hay normas que ahí no se cumplen. Otro tema son los problemas de tráfico de personas y de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, que son problemas distintos y que son problemas muy graves y que también es sumamente importante que sean abordados. El instituto está colaborando con algunos grupos de trabajo del gobierno en cuanto a derechos de los migrantes y en cuanto a la eliminación y prevención de la trata de personas. Esperemos que funcione. Fabiola, ¿el Movimiento de Acción Migrante capacita, forma a los migrantes para que ejerzan una participación activa? Y si lo hace, ¿cómo lo hace? Bueno, como mencionaba, el Movimiento Acción Migrante está formado por distintas organizaciones de inmigrantes, y cada una de las organizaciones establece a partir de sus comunidades, o sea, de las demandas y de los intereses ubicados, qué tipo de acciones pueden desarrollar. Y en algunos momentos se han incluido capacitaciones, por ejemplo, creo que fue a principios de mes, lo del tema de la ley, de estas modificaciones que habló el señor Sandoval, de estas nuevas visas nuevos tipos de visas que se fueron desarrolladas. Se dio a conocer a la población de ciertas comunas cómo son este tipo de visas, cómo funcionan estas visas, y que fue parte también de un interés y de una demanda requerida. O sea, como parte del quehacer propio, no necesariamente nos dedicamos únicamente a capacitar. Casi siempre estas acciones salen por las necesidades identificadas de las propias comunidades. Siempre para Fabiola, entendiéndonos como países con una historia de colonialismo en común, reconociendo y respetando las diversas identidades que nos constituyen como continente, aunque suene utópico, ¿será posible pensar en una eliminación de las fronteras imaginarias que dividen América Latina? Emanciparnos del eurocentrismo e imperialismo gringo, de saberes cultural y económico, y construir un proyecto en común como continente. Me gustaría escuchar la opinión de cada uno. Yo se la pasé a Fabiola porque hay mucho para Rodrigo y no creo que alcancemos. Después allá afuera podemos seguir conversando. Fabiola, por favor. O sea, bueno, eso creo que está un poco asociado también con esta idea de los imaginarios, de cómo nosotros en ciertos momentos reproducimos patrones que nos imposibilitan lograr esa unificación entre países. Pero creo yo que cuando uno habla de poder romper esas barreras, también es necesario identificar a distintos niveles, porque no es lo mismo hablar de romper esas barreras a nivel de gobierno, a nivel estatal, que a nivel de la misma sociedad civil, porque precisamente lo que estamos haciendo en estos espacios es eso, habemos personas de distintos países que creemos en un mismo objetivo y creemos que es necesario que trabajemos de forma conjunta y que estamos respondiendo a eliminar esas barreras. Entonces yo creo que a pesar de que es una limitación y que está casi que institucionalizado a nivel social, estas diferencias que existen entre países, la única forma de romperlo es a través del quehacer propio, como persona o como organización, cómo contribuimos a romper con esos imaginarios que no contribuyen a la unión. Y
Y Fabiola, te paso otra más. En realidad también puede ser para todos, pero es interesante esta. Dice, la inmigración colombiana fue implementada por el expresidente Piñera para introducir población proclive al neoliberalismo y para promocionarlo. Se supone que los migrantes se transforman en tales por razones económicas y, por lo tanto, lo concretan en territorios vecinos al de origen, o donde hay gobiernos que desarrollan políticas migratorias. Sorprende esta migración tan masiva y tan lejana. Y una segunda pregunta que viene acá, ¿se considera inmigrante a quien viene a estudiar a Chile? ¿Se considera, perdón? Migrante a quien viene a estudiar a Chile, ignorando si sentará bases permanentes en nuestro país. Bueno, con la primera pregunta no la entendí muy bien. Bueno, es que en realidad es más bien un comentario. Es un punto de vista, pero yo creo que es bien interesante. No me voy a extender yo en esto, pero creo que hay un mercado en Chile. Hay un mercado de mano de obra barata, de trabajo precario, nichos, para esos cuerpos fuertes que pueden trabajar allí con la seguridad de que no se van a enfermar muy luego, porque son jóvenes además. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que el proyecto neoliberal es además capitalista, no es solamente neoliberal. Sí, bueno, podemos seguir discutiendo, pero voy a tener que seguir. Y un poco con eso, creo yo que creo que se da también un poco cuando hablamos dónde están insertándose las mujeres, por ejemplo, actualmente. Sabemos que el mismo sistema ha generado esos nichos o esos lugares en donde por su condición pueden optar o tienen acceso, o son los lugares donde lo van a aceptar. Creo que es algo similar lo que está sucediendo con la población inmigrante. Y ayer lo decían, la misma sector construcción está diciendo, tenemos un problema porque nuestra gente se está yendo a las mineras. Entonces, ¿quién va a sustituir a estas personas? Población inmigrante con bajos salarios, muchas veces irregular, que entonces creo yo que es parte del sistema. Y lo que hablábamos, mantener la irregularidad también le conviene al sistema para poder explotar y mantener esta mano de obra. Y lo segundo, lo que hablaban en cuanto a la educación, yo creo que si nosotros consideramos venir a estudiar a Chile es considerada como una migración, yo creo que sí, es parte del proceso de ese derecho a movilizarte, a moverte libremente y poder ubicar a partir de donde tú consideras que puedes expandir tus conocimientos. Creo yo que viene asociado a un reto, a un riesgo más, que es, bueno, esta persona que se capacitó, que se formó, regresa o no a su país. Creo yo que ya es otro análisis que le deberíamos dar, ¿verdad? Si no regresa, ¿por qué tiene que ver con las oportunidades que le están dando a su país. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que sí, que es migrar como derecho. Me avisan cuando se acabe el tiempo de las preguntas, porque por eso que fuimos tan jodidos, ¿no? Para aprovechar esto. Tengo que volver a Rodrigo Sandoval. ¿Por qué razón los funcionarios del Departamento de Extranjería e Inmigración denominan a la inmigrante como ilegal y no como irregular? El funcionario que diga eso está equivocado y sería bueno que me dijeran el nombre. Si la ley se presentara en la Cámara de Diputados el segundo semestre y que estamos en abril, ¿en qué fecha la comunidad migrante tendría acceso al borrador aprobado por el Consejo de Política Migratoria? ¿Al qué? ¿Al borrador? Sí. No lo sé. Depende cuando esté listo el articulado. Yo supongo dentro del primer semestre de este año. En las estadísticas sobre los inmigrantes, ¿cómo define o caracteriza la categoría de los migrantes? ¿Son solamente las personas que tienen residencia permanente? Para la definición nosotros no compartimos la estimación de datos que habla de 300 y tantos mil. Nuestra estimación de datos para el año 2014 estima en 477.000 y algo. Y nosotros hacemos, por razones conocidas de todos, no tenemos un censo al cual echar mano. Por lo tanto, tenemos que hacer todos ejercicios para poder saber de cuánta gente estamos hablando, y lo que nosotros hacemos es una proyección desde el último censo fiable, que es el del año 2002,
agregándole las residencias definitivas conseguidas hasta la fecha. Obviamente tiene un delta a favor o en contra, pero es una modalidad que se ocupa a nivel internacional para poder hacerse cargo de la ausencia de estadísticas más fiables. Es esa la forma en la cual nosotros llegamos a esa cifra. Vienen con nombre, Rodrigo, por eso que... No, por favor. ¿Cómo se puede esperar un cambio estructural si la ejecución de la ley y su administración seguirá teniendo un anclaje en el Ministerio del Interior y en la PDI? Dos comentarios. Primero, la vinculación del servicio, la institucionalidad de extranjería al Ministerio del Interior, más que por una opción política, yo siento que tiene que ver con la realidad migratoria que tiene el Estado de Chile. Por regla general, los gobiernos, los países que tienen flujos principalmente inmigratorios radican su institucionalidad en los ministerios del Interior. Y aquellos países que tienen flujos principalmente emigratorios los hacen radicar en sus ministerios de Relaciones Exteriores. Hay otros países que los hacen radicar en ministerios de educación y multiculturalidad, así que si ustedes quieren señales políticas, ahí tienen una. La otra parte era con respecto a la PDI. Yo quiero hacer un comentario muy breve con respecto a la PDI. Yo tengo una experiencia, yo he sido muy duro con la PDI en algunos momentos. Créanme que he tenido algunas conversaciones con la gente en Chacayuta bastante interesantes, pero quiero hacer una reflexión nomás. El Estado de Chile le entrega a la PDI, al funcionario policial en frontera, así un margen discrecional, pero no le entrega ninguna herramienta para administrar esa discrecionalidad. Entonces es muy fácil enjuiciar a una persona que no ha tenido formación y que llega con sus prejuicios personales y con su formación personal y con su formación policial, educado para perseguir delincuentes, a desarrollar una función que es administrativa. Esa distinción entre un control administrativo y una pesquisa policial, no todos están en condiciones de hacerla. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Estado en primer lugar es hacerse cargo que el problema no es el policía, el problema es el Estado. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la formación en las escuelas policiales para que el ramo de derechos humanos deje de ser un listado de autores que no se logran entender y por el otro lado protocolizar desde el buenos días hasta luego el comportamiento de los funcionarios en frontera. Porque al que usted tiene que enfrente, al que usted se va a encontrar en la frontera, no tiene que ser Pedrito Cobre de los Palotes, sino que tiene que ser el representante del Estado de Chile, con los criterios del Estado de Chile, administrando la responsabilidad que el Estado de Chile le entrega. ¿Sería posible extender convenios sobre educación con Haití? Me imagino que se refiere al reconocimiento de títulos, ¿no? La impresión es que no está debidamente representada la cantidad de inmigrantes haitianos, parece, en Chile. No hay claridad sobre la cantidad de inmigrantes haitianos. La claridad sobre la cantidad de haitianos está sesgada por la misma razón que les señalaba, porque no contamos con un censo y por tanto la única forma de determinar la cantidad de haitianos es a través de los actos administrativos vinculados a su condición migratoria que los propios haitianos hacen. Eso significa las solicitudes de visa y de residencia. Como la migración haitiana es relativamente reciente, lo cierto es que no se logra notar en las permanencias definitivas la cantidad verdadera de haitianos en Chile, por lo tanto va a salir subrepresentada. Sin embargo, nosotros hacemos algunos ejercicios para saber que estamos hablando de flujos bastante interesantes, que son una población mayor, creo yo, que la dominicana, me da la impresión, o debe andar muy cerca, y bueno, con cada vez más importantes. Entre paréntesis, nosotros tenemos al primer la primera persona que se desarrolla en funciones de atención de público de nacionalidad haitiana, lo cual ha sido un gran sorpresa encontrarse con las externalidades que ha significado eso. Aquí hay algunas afirmaciones y por acá una pregunta. Felicito la existencia del MAM, Bachelet, varios ministros, muchos parlamentarios fueron emigrantes. ¿Cómo es posible que aún no otorguen amnistía a más de 100.000 inmigrantes con papeles irregulares? ¿Se olvida que fueran un migrante o no lo hace porque fueron parte del exilio dorado? Por acá hay un nombre que prefiero no... Yo no comparto el concepto de amnistía migratoria, porque yo creo que la amnistía es un concepto penal y yo no estoy hablando de delincuentes cuando hablo de los migrantes. Quiero entender que la persona cuando habla de amnistía se refiere a procesos de regularización masiva vinculados a irregularidad migratoria. Y respecto a esas personas nosotros tenemos una apuesta, y esa apuesta es fomentar la regularización. Pero eso no significa afectar la integridad migratoria chilena. Nosotros necesitamos saber quiénes son nuestros migrantes. Necesitamos saber no porque los queramos controlar, sino porque ellos tarde o temprano van a ser objeto de políticas públicas. Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer y
invitar a un comportamiento migratorio responsable. Esto significa que si nosotros estamos haciendo, llámenle amnistía migratoria, yo les llamo procesos de regularización, cada 10 años, lo que vamos a terminar haciendo es que dentro de la formación, dentro de la lógica de las personas que son migrantes, va a perder cada vez más relevancia el que se vayan regularizando. Y una persona que no se regulariza es una persona que termina siendo objeto de abuso, termina siendo vulnerable, y eso va en contra de los desafíos que tiene el Estado de Chile y de los objetivos que se ha planteado este gobierno. Patricia, a lo mejor puedes responder esta pregunta en relación al tema de la educación pública que está tanto en el tapete. ¿Cómo consideran que se podría enfrentar el tema de la migración, la transculturalidad desde la escuela y sus planes y programas? Un temazo. Sí, es un temazo porque tiene que ver con planes y programas, desde luego. Tiene que haber un contenido de enseñanza, de respeto a la diversidad, y conocimiento y práctica de los derechos de todas y todos. Pero también tiene que ver con las políticas institucionales del Ministerio de Educación, con las políticas de los establecimientos escolares. ¿Te acuerdas cuando estuvimos juntas en un seminario hace muchos años y dieron un corto que creo que era de Antofagasta, en una escuela donde había unos niños inmigrantes que querían hacer una presentación, una obra artística de su país, que creo que eran peruanos, ¿eh? Entonces, el corto era sobre cómo les iba a los niños en su intento y cómo los iban dilatando. Y le decían, ¿saben que no, en esta fecha no se puede? ¿Saben que la sala que iban a ocupar no va a estar disponible? Al final nunca la presentaban. Bueno, eso tiene que ver con las políticas del establecimiento escolar para integrar migrantes. Hay experiencia, hay escuelas en Recoleta, en algunas partes de Santiago, otros puntos, donde se han hecho muchas experiencias que son bien enriquecedoras y que sería bueno conocerlas y que se pudieran difundir. Entonces, por el lado de la educación está el tema de los establecimientos, de la formación de los profesores, para que puedan a su vez ser buenos conductores de la formación de niños en una lógica de respeto por la diversidad. Entonces, son muchas las instancias involucradas en la educación. Y yo pienso en esa misma línea que la política migratoria tiene que tener un fuerte componente formativo, no solamente de escolares y de profesores escolares, sino, como decía Rodrigo, de la policía, de carabineros y sobre todo de los que están en la frontera, investigaciones. Rodrigo, ¿es posible perpetuar las modificaciones que se pretenden realizar sobre la ley de extranjería, nuevas políticas migratorias más allá del actual gobierno, tomando en cuenta lo ya mencionado en la mesa? Es posible a través de una ley, es posible. Mire, aquí generalmente se dice que Chile no cuenta con una política migratoria y eso yo creo que no es cierto. Yo creo que Chile cuenta con una perfectamente coherente política migratoria. El único problema es que es una política xenófoba, racista, nazi y que está consagrada legalmente en el Decreto Ley 1094. La única forma de establecer y darle permanencia a las políticas migratorias es a través de las iniciativas legislativas y por eso que es tan importante el proyecto de ley, por eso que es tan importante que los distintos organismos sociales de verdad provoquen a las autoridades, que inviten a sus parlamentarios a tomarse en serio este tema. Si aquí es necesario, aquí es importante el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el MAM, que se están reuniendo con parlamentarios y le está diciendo, oiga, reaccione, no puede ser que los parlamentarios no tengan claro la inminencia que tiene el fenómeno migratorio como algo que va a demandar la atención del Estado en forma urgente y grave dentro de los próximos 10, 15 años. No se están dando cuenta quizá que lo que estamos haciendo es hipotecar o postergar la definición del horizonte sociocultural que va a tener el país de los próximos 10 a 15 años. Y en eso, perdónenme, voy a cometer una impropiedad, quizás es mala educación emplazar a la casa donde que uno lo recibe, pero ya que estoy en una universidad y colgándome lo que dice Patricia, las universidades se jactan de ser quienes educan a los cuadros profesionales del futuro. Y mi pregunta, colgándome de lo que dice, ¿qué es lo que están haciendo para formar esos cuadros profesionales para la realidad multicultural y diversa que van a enfrentar en los próximos 10 a 15 años? Los ejemplos, mis amigos del MAM que nos hemos encontrado en hartos seminarios se van a reír porque lo he dicho tantas veces, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para educar a nuestros médicos? Para que entiendan que no pueden tratar y hablar y conversar y tocar a una persona de la misma forma si es oriental o occidental. ¿Qué pasa con nuestros profesores que tienen que aprender a administrar salas de clase en un contexto multicultural?
los abogados que no tienen idea de derecho migratorio, y nuestros migrantes están siendo esclavos de una serie de sátrapas que lo único que entienden es de tramitación de papeles, pero nada de lo que es defensa de derechos. Entonces hay un desafío, yo insisto, hay un desafío. Una cosa uno puede tratar de hacer la pega, pero aquí es importante que la sociedad en general, las instituciones, las universidades, los establecimientos públicos, las empresas comerciales, ¿cómo es posible que aquí a una persona que no tiene permanencia definitiva no le puedan vender un prepago de un celular? Ya, me enojé, perdón. Bueno, estamos llegando al término. Quedaron 2 preguntas que en realidad una es para mí y otra más o menos también. Si algo falta me dicen, pero quiero hacer una consulta. Quiero saber si ha llegado alguien del Mineduc. Muchas gracias. Y alguien de la Junji. Bueno, una lástima, pero quiero decirle que estamos trabajando hace bastante tiempo con la Junji. Hemos elaborado todo un trabajo con, digamos, el campo de lo parvulario, donde están los pequeños. Pensamos que ese es un lugar fantástico para comenzar a hacer algunas cosas. Y si bien no es el momento de responder ahora, Rodrigo, decir que tenemos que hacer todo un esfuerzo de las universidades para que tengan su lugar de trabajo, de implementación de proyectos, de cursos obligatorios en las distintas carreras, empezando por los psicólogos, por ejemplo, y siguiendo por los profesores, por los sociólogos. Bueno, quizás nosotros hablamos un poco más y en trabajo social también, pero también por los ingenieros, los arquitectos. Es decir, hay una labor enorme y este es un pequeño punto de partida. Entonces, por lo tanto, les agradezco mucho esta tremenda reunión que hemos tenido. Es solamente pura felicidad, ¿qué les puedo decir? Pero esto no se puede parar acá. Es decir, en primer lugar, Rodrigo seguramente va a recibir o va a plantear la posibilidad de ver a aquellas personas que les quieren hacer su consulta. Pienso que el Instituto de Derecho Humano puede hacer lo mismo. A quienes vayan o podamos ir para el norte puede ser lo mismo. Y del MAM podemos aprender lo mismo con muchísimas de sus organizaciones. Muchísimas gracias. Esto ha sido maravilloso. Los invitamos a compartir un cóctel que espero que esta vez alcance para todos. Muchas gracias.